Hoy hablaremos acerca de los dispositivos hipersustentadores, los cuales hacen parte de los controles de vuelo secundarios. Como sabemos, los controles de vuelo se dividen en dos, controles de vuelo primarios y secundarios. Dentro de los controles de vuelo secundarios encontramos los dispositivos hipersustentadores, los dispositivos de alta resistencia y compensadores, que en general son sistemas complementarios de control que cambian las características aerodinámicas y de rendimiento de una aeronave. Sin embargo, debido a que este tema es bastante extenso, hoy únicamente nos centraremos en los dispositivos hipersustentadores, del inglés High Lift Devices. A medida que avanzaban los diseños en la aviación, surgieron ciertas necesidades. Una de ellas era permitir un aumento en la sustentación para alcanzar velocidades más bajas de despegue y aterrizaje sin afectar las características de vuelo a mayor velocidad. Con base en esto nacieron los dispositivos hipersustentadores, cuyo objetivo principal es aumentar el coeficiente de sustentación máximo producido y por lo tanto la sustentación a bajas velocidades. Principalmente existen dos métodos para generar hipersustentación. Primero están los dispositivos que cambian la curvatura del perfil, como lo son los flaps de borde de ataque, flaps de borde de salida y slats. Y por otro lado tenemos los dispositivos que aumentan y controlan la energía de la capa límite sobre el perfil, como lo son los slots generadores de vórtice y también los slats, que tienen la particularidad que utilizan ambos métodos para generar hipersustentación. Dentro de los dispositivos que aumentan y controlan la energía de la capa límite podríamos también mencionar los aspiradores y sopladores de capa límite. Sin embargo, su uso está bastante limitado en la actualidad y no es muy común encontrarlos en algunos diseños. Por lo tanto no hablaremos de eso. Iniciamos entonces con los dispositivos que cambian la curvatura del perfil. Pero primero debemos entender cómo afecta la curvatura del perfil a la hipersustentación. En este caso, un aumento en la curvatura del perfil genera mayor sustentación al incrementar el coeficiente de sustentación producido, permitiendo el vuelo a una menor velocidad, generando la misma cantidad de sustentación. Para ver esto vamos a ver un ejemplo gráfico. Tenemos acá dos perfiles, con la línea de curvatura media dibujada. El perfil de la izquierda tiene una mayor curvatura que el perfil de la derecha. Y según lo que estábamos diciendo, el perfil de la izquierda va a generar mayor sustentación que el perfil de la derecha. Sin embargo, generando mayor sustentación también genera mayor resistencia inducida. Vamos a analizar entonces las características de estos dos perfiles en cuanto a ventajas y desventajas, iniciando con el perfil de menor curvatura. En este caso vamos a hacerlo desde el punto de vista de la fórmula de la sustentación. El perfil con baja curvatura genera un pequeño coeficiente de sustentación, por lo tanto tendrá que moverse más rápido, es decir, aumentar la velocidad para poder así compensar la pérdida de sustentación. Dentro de las características de este perfil encontramos que no produce resistencia inducida excesiva, justamente porque no genera mucho coeficiente de sustentación, pero necesita una mayor velocidad para generar sustentación, es decir, que presenta una alta velocidad de pérdida. Esto nos supone una ventaja y una desventaja. Al no producir mucha resistencia inducida, nos permite tener una alta velocidad de crucero, aumentando su rendimiento en esta fase. Sin embargo, al necesitar mayor velocidad para generar sustentación, obtenemos unas velocidades de despegue y aterrizaje mayores, lo que aumenta la carrera de despegue y aterrizaje y reduce su rendimiento en estas fases. Pasemos ahora con el perfil con alta curvatura. En este caso, este genera un gran coeficiente de sustentación, por lo tanto no necesita mucha velocidad para poder compensar la sustentación. En este caso produce mucha resistencia inducida, pero necesita una menor velocidad para generar sustentación, es decir que tiene una baja velocidad de pérdida. Esto nuevamente nos da una ventaja y una desventaja. La desventaja es que obtenemos una baja velocidad de crucero, justamente por la resistencia producida, pero obtenemos velocidades de despegue y aterrizaje menores, justamente porque necesita una menor velocidad para generar sustentación. Ya que entendimos cómo afecta la curvatura de un perfil el rendimiento de una aeronave tanto en crucero como en el despegue y aterrizaje, vamos a ver entonces qué hacen los dispositivos hipersustentadores que varían la curvatura. Los más utilizados son los flaps y los slats. En este caso tenemos los dispositivos retraídos y el perfil actúa como si fuera un perfil de baja curvatura, dándonos una alta velocidad de crucero. Sin embargo, cuando estos dispositivos son extendidos, el perfil se comporta como un perfil de mayor curvatura, ya que cambia la curvatura del perfil, permitiéndonos tener menores velocidades para despegue y aterrizaje, aprovechando así las ventajas de cada uno de los dos tipos de perfiles. Ya que vimos el concepto básico de cómo funcionan estos dispositivos, vamos a verlos uno por uno, iniciando por los flaps de borde de salida, del inglés Trailing Edge Flaps. Estos son los dispositivos hipersustentadores más utilizados en todo tipo de aeronaves, desde el Cessna 172 hasta el Boeing 747. Estos consisten en superficies móviles ubicadas en el borde de salida de los planos, que pueden ser extendidas o retraídas desde la cabina. Estas aumentan la curvatura del perfil cuando son extendidos y la reducen cuando son retraídos.
y existen 4 tipos básicos que veremos a continuación. El primer tipo es el flap simple, del inglés plain flap. Este es el tipo de flap más básico. Se mueve hacia abajo aumentando la curvatura del perfil, siendo una extensión del mismo perfil. Aquí tenemos el flap en posición retraído y aquí extendido. En este caso, al extenderse este tipo de flap no solamente genera un incremento en la sustentación debido al incremento de curvatura, sino que también genera un incremento significativo en la resistencia por el flujo turbulento producido detrás del flap. Este es un ejemplo de flap simple, bastante comunes en los primeros diseños de estos dispositivos. Pasemos ahora con el flap dividido, del inglés split flap. Este es también conocido como flap de intra-2 y es desplegado desde la parte inferior del perfil. Aquí está en posición retraído y aquí en posición extendido. En comparación con el tipo de flap simple, este genera ligeramente más sustentación, sin embargo genera un incremento mucho mayor de la resistencia, justamente por el flujo turbulento producido detrás de esta superficie. Aquí tenemos un ejemplo de flap dividido, en un DC3. Pasemos ahora con el flap ranurado, del inglés slotted flap. Al desplegarse este flap crea una ranura entre el perfil y el flap. Aquí se encuentra en posición retraído y aquí extendido. Como pueden ver, la ranura generada permite que el aire de alta energía del intra-2 acelere la capa límite del extra-2, evitando así la separación del flujo, aumentando de esta manera el coeficiente de sustentación y reduciendo la resistencia producida significativamente. Este tipo de flap genera un incremento mucho mayor en la sustentación en comparación con los otros dos tipos anteriores de flap, ya que también ayuda a mantener la energía de la capa límite. Este es un ejemplo de flap ranurado en un Cessna 172. Pasemos ahora con el flap tipo Fowler. Este es similar al flap ranurado, sin embargo este tipo de flap incrementa también el área del plano y no solamente cambia la curvatura como lo hacían los anteriores. En este caso tenemos el flap Fowler retraído y aquí en posición extendido. Como pueden ver, las ranuras generadas permiten que el aire de alta energía del intra-2 nuevamente acelere la capa límite del extra-2, evitando separación de flujo, como sucedía con el flap ranurado. Esto aumenta significativamente el coeficiente de sustentación y reduce también la resistencia producida. Sin embargo, en lugar de rotar en torno a una bisagra como lo hacía el flap ranurado, este tipo de flap se desplaza hacia atrás en carriles, aumentando el área. El incremento del área del plano aumenta significativamente la sustentación, siendo el tipo de flap más efectivo. Sin embargo, a pesar de esto, es el que causa un mayor momento de cabeceo. Ya veremos qué es esto del momento de cabeceo producido por estos tipos de superficies. Aquí tenemos un ejemplo de flap tipo Fowler en un Boeing 747. Ya que vimos los 4 tipos de flaps, veamos una gráfica de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque que nos proporciona cada uno de estos tipos de flap, iniciando con un perfil con los flaps retraídos o sin flaps directamente. Aquí tenemos el ejemplo de un flap simple, un flap dividido, que es bastante similar, un flap ranurado y un flap tipo Fowler, que como pueden ver es el más eficiente ya que aumenta mucho más el coeficiente de sustentación. Sin embargo, como podemos observar en esta gráfica, el ángulo de ataque crítico disminuye con el uso de flaps de borde de salida. Ahora, independientemente del tipo de flap, generalmente suelen tener varias posiciones entre retraídos hasta totalmente extendidos. Aquí por ejemplo tenemos un flap totalmente retraído, es decir, a 0 grados de extensión. Aquí tenemos un flap parcialmente extendido, es decir, aproximadamente unos 15 grados de extensión. En este caso tenemos un aumento significativo de la sustentación y un pequeño aumento en la resistencia. Sin embargo, a medida que aumentamos mucho más el ángulo de extensión del flap, la sustentación aumenta ligeramente, pero la resistencia aumenta mucho. Como pueden ver, el centro de presión también se mueve hacia atrás a medida que se extienden los flaps de borde de salida. Eso es lo que causa el momento de cabeceo que debe ser compensado por el piloto, y que entre mayor sea la eficiencia del flap, es decir, entre más coeficiente de sustentación se produzca, mayor será el momento de cabeceo. Hablemos ahora acerca de la eficiencia de los flaps. En la mayoría de aeronaves de hélice, los flaps reciben un flujo extra procedente del aire acelerado por la hélice, aumentando su efectividad, como se puede ver en esta imagen en un monomotor o en un bimotor. El flujo de aire adicional ayuda a aumentar la efectividad de los flaps. Otro factor a tener en cuenta es que también dependen del tamaño de la superficie. Como sabemos, el espacio que pueden ocupar los flaps en el borde de salida se ve limitado por el tamaño de los alerones, ya que hay que dejar espacio para estos últimos. Otra cosa a tener en cuenta es que la efectividad de los flaps de borde de salida se reduce con planos diseñados en flecha, como se puede ver en la imagen, ya que el flujo de aire no golpea los flaps de forma perpendicular, y esto reduce el efecto de los mismos, lo que no sucedería en una aeronave que no tiene ángulo de flecha. Y finalmente, la efectividad de los flaps de borde de salida depende también del ancho del plano.
Es decir, una aeronave que tenga los planos más anchos tendrá mayor efectividad en los flaps que una que tenga los planos más delgados. Con esto hemos finalizado la explicación acerca de los flaps de borde de salida. Vamos a pasar entonces con los flaps de borde de ataque, del inglés Leading Edge Flaps. Estos dispositivos normalmente se encuentran en aeronaves de alto rendimiento y gran tamaño, como el Boeing 727 o el Boeing 747. Estos consisten en superficies móviles ubicadas en el borde de ataque de los planos, que pueden ser extendidas o retraídas desde la cabina, aumentando la curvatura del perfil cuando son extendidos y reduciéndola al retraerse, como sucedía con los flaps de borde de salida. Estos tipos de flaps se utilizan en conjunto con los flaps de borde de salida para aumentar la curvatura del perfil y también compensar los momentos de cabeceo abajo producidos por los flaps de borde de salida que habíamos hablado anteriormente, ya que al extender los flaps de borde de salida el centro de presión se mueve hacia atrás causando un momento de cabeceo abajo. Sin embargo, si al mismo tiempo se extienden los flaps de borde de ataque, se compensa este momento de cabeceo, impidiendo que el centro de presión se mueva significativamente. Justo por esto, normalmente en la mayoría de los casos, el selector de flaps en la cabina controla ambos tipos de flaps para permitir una extensión sincronizada de los mismos. Otro factor a tener en cuenta es que al igual que con los flaps de borde de salida, estos también aumentan la resistencia. Antes de pasar con los slats, debemos recordar que los slats utilizan dos principios para generar hipersustentación, no solamente cambiar la curvatura, sino también acelerar el flujo de la capa límite. Vamos a ver entonces en qué afecta la energía de la capa límite a la hipersustentación. Un aumento en la energía de la capa límite supone que el punto de transición del flujo laminar a turbulento se retrase, permitiendo alcanzar ángulos de ataque mayores sin entrar en condición de pérdida. Para entender esto vamos a verlo por un ejemplo. Aquí tenemos un perfil a un cierto ángulo de ataque, pero con una baja energía del flujo de la capa límite. Como pueden ver, el punto de transición está bastante adelantado, lo que genera mucho flujo turbulento y un ángulo de ataque crítico mucho menor. Mientras que aquí tenemos otro perfil, al mismo ángulo de ataque pero con una alta energía del flujo de la capa límite. En este caso el punto de transición se retrasa bastante, aumentando así el ángulo de ataque crítico. Al tener un ángulo de ataque crítico mayor, aumenta el coeficiente de sustentación máximo que se puede producir, y por lo tanto aumentamos la sustentación. Habiendo visto entonces este principio, pasemos con los slats. Estos son dispositivos normalmente que se encuentran en aeronaves de alto rendimiento y gran tamaño, como el Boeing 737 o el Airbus A300. Estos consisten en superficies móviles ubicadas en el borde de ataque de los planos que pueden ser extendidas o retraídas desde la cabina, aumentando la curvatura del perfil y aumentando la energía del flujo de la capa límite al extenderse. Vamos a ver entonces cómo funcionan. Normalmente estos son utilizados en conjunto con los flaps de borde de salida, como sucedía con los flaps de borde de ataque. Los slats aumentan la curvatura del perfil, pero también permiten que el flujo de aire de alta energía del intra-2 pase al extra-2 para acelerar y aumentar la energía de la capa límite, aumentando así el ángulo de ataque crítico y el coeficiente de sustentación máximo que se puede producir. Aquí tenemos un ejemplo de los flaps y los slats retraídos, y aquí en posición extendidos. Como pueden ver, la ranura que se encuentra entre el slat y la superficie del perfil permite que el aire de alta energía del intra-2 pase al extra-2, acelerando la capa límite y así generando hipersustentación. Estos son dispositivos bastante eficientes, ya que contribuyen al aumento de sustentación por medio de los dos métodos, es decir, aumentando la curvatura y también acelerando la capa límite. Veamos entonces nuevamente la gráfica del coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque de un perfil sin slats y otro con slats. Aquí tenemos un perfil limpio, es decir, con flaps y slats retraídos o directamente sin ellos. Aquí uno con slats extendidos. Como pueden ver, aumenta el ángulo de ataque crítico y por lo tanto también aumenta el coeficiente de sustentación máximo. Aquí tenemos un perfil únicamente con flaps, que como pueden ver aumenta el coeficiente de sustentación, pero el ángulo de ataque crítico se reduce ligeramente. Sin embargo, con el uso de flaps y slats obtenemos un mejor resultado, un aumento del coeficiente de sustentación y un aumento significativo del ángulo de ataque crítico. Habiendo visto estos, pasemos con los slots. Estos son dispositivos fijos, que permiten aumentar el ángulo de ataque crítico y también el coeficiente de sustentación máximo. Aquí tenemos un ejemplo de la instalación de slots en aeronaves de aviación general. Estos consisten en ranuras fijas ubicadas detrás del borde de ataque. Con altos ángulos de ataque, el flujo de alta energía que golpea el intra-2 se ve obligado a pasar a través del slot hacia el extra-2, aumentando la energía del flujo de la capa límite, como sucedía con los slats. Veamos cómo funcionan. Estos bajo el mismo principio que los slats, sin embargo que los slots son ranuras fijas. Por un ángulo de ataque alto, el aire del intra-2 pasa a través del slot hacia el extra-2, donde acelera la capa límite incrementando el ángulo de ataque crítico y también aumentando el coeficiente de sustentación máximo. Aquí tenemos el ejemplo de un perfil con un slot a un bajo ángulo de ataque,
como podemos ver no se genera hipersustentación. Sin embargo, una vez el perfil alcanza un ángulo de ataque mayor, en este caso, parte del flujo del intra-2 pasa a través del slot hacia el extra-2, donde acelera el flujo de la capa límite y retrasa el punto de transición. Estos dispositivos, al ser fijos, no cambian la curvatura del perfil y por lo tanto no crean momentos de cabeceo.